Muy buenas noches, doctor José Edgar Cañas. Doctor, ¿cómo es el proceso en su empresa Coprecer, la institución educativa informal que usted dirige, sobre todo en los procesos de reclutamiento de personal? ¿Cómo hace su labor para poder tener el personal idóneo, capacitado, dinámico, para que cumpla con los estándares que le exige el Ministerio de Educación ante la educación que tienen sus educandos? Coprecer es una institución educativa, pero de educación informal, que tiene el aval de la Secretaría de Educación del departamento. Entonces, queremos a través de este proceso de entrevistas hacer unas entrevistas excepcionales, diferentes a las entrevistas que hacen en las demás empresas del sector educativo. Buscamos personal que sea proactivo, que reúna un perfil motivacional, que haga crecer esta empresa y que sea un aporte para que crezca Coprecer, crezca en el sentido de que se hagan las diferentes brigadas para dar a conocer este instituto en los diferentes municipios de la provincia, y buscar tutores que tengan ese don de gentes. Esta empresa, más que, sabemos que todo contrato de trabajo tiene unos elementos, que es la prestación personal del servicio, la subordinación y salario, pero queremos darle como un sentido totalmente diferente. Existe una prestación personal del servicio. No hablamos de subordinación, sino se les dan unas sugerencias. Y salario, porque salario, se debe buscar un salario justo para los trabajadores para que exista esa motivación. En la medida en que exista la motivación del trabajo, primero que todo, que la gente las personas tengan una seguridad o una estabilidad laboral. Es bueno levantarse uno, no a buscar trabajo, sino a trabajar, y en esa medida crece la empresa porque existe un eje de motivación, que es lo más importante. Para nosotros, más que hablar de un trabajador, como lo dice la legislación laboral, es hablar de ese individuo de carne y hueso, esa persona natural que tiene necesidades. Entonces, por eso hacemos el horario muy flexible, y tenemos en cuenta al trabajador como ser humano. Doctor Edgar, bueno, en cuanto a la clasificación, al modo operacional del personal que usted tiene en su institución, ¿cómo hace el filtro para que en las entrevistas de trabajo ese personal que llega con una expectativa de pronto de persona a persona, usted lo ve, pero en el actuar tiene otras condiciones o tiene otras manifestaciones laborales? Ustedes como institución, ¿cómo evalúan o cómo verifican ese actuar de esas personas, de ese talento humano? Bueno, pues nos apoyamos en la parte de la psicóloga de la empresa, la parte motivacional, pero de todos modos, pues no quería hablar de contrato de trabajo, pero esa experiencia de que empiece la gente a trabajar, empiece el profesional a trabajar, de todos modos cumplimos con un periodo de prueba. Si vemos que a los 2 meses no llenó las expectativas de Coprecer, se da por terminado el contrato de trabajo, porque vemos que esa persona no tiene la motivación, no reúne el perfil, no llenó las expectativas de la empresa. Entonces se le notifica y se le da por terminado el contrato de trabajo, porque no cumplió con las expectativas, y se hace uso de lo que se denomina en la legislación laboral el periodo de prueba. Lo primero que se debe hacer en un proceso de selección y contratación del personal para poder escoger un perfil de liderazgo, se debe hacer una definición clara del rol y las funciones que competen a ese puesto laboral. O sea, debe tener un nombre en específico, unas funciones en específico y características, no solamente a nivel de conocimiento, sino también características comportamentales. Entonces, en la primera parte de la entrevista, uno hace la entrevista de conocimientos, ¿sí? Ciertas temáticas que debe conocer o que debe dominar la persona para poder desempeñar o cumplir con ese rol o con ese papel de liderazgo ya establecido. En segundo momento, lo que se debe buscar es la prueba comportamental. En esa prueba comportamental, el individuo debe cumplir con características tales como liderazgo, comunicación asertiva, empatía, capacidad de unión, creatividad, varias características o varios factores en específico que debe tener un líder que se esté buscando para el puesto.
entre ellos la capacidad de motivación. También se debe hacer paralelamente un rastreo de antecedentes en cuanto al desempeño en otras instituciones donde previamente haya laborado, pero también muchas empresas actualmente optan por hacer un rastreo en redes sociales con el fin de saber cómo es la conducta en ese medio social del postulante, ¿sí? Porque uno se hace una idea de cómo es en el diario vivir, si tiene redes sociales públicas. Posteriormente, a la ya que haya pasado por lo menos estos primeros 2 filtros de entrevistas, que primero se hace la publicación con el puesto exacto, las 2 entrevistas, conocimientos y comportamental, ya se hace una prueba psicotécnica. Una prueba psicotécnica está más orientada a una prueba proyectiva, son las pruebas que le realizan a uno de dibujo y de proyección para mirar rasgos de personalidad, no de comportamiento, sino de personalidad. Y una vez pasa esos 3 filtros es que se hace selección eh, del líder, pero el primer paso es tener claro cuál es el rol o cuáles son las funciones que debe desempeñar.